Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 158. Jinna Sol levantó la vista. Algo se asomó por la esquina del callejón, mirándola directamente. Un joven sirena sin cola. Le arrojó algo. ¡Vos! El proyectil brilló en la penumbra. Sin dudarlo, Jinna Sol extendió la mano, agarró al empleado que huía por el cuello y detuvo el ataque. ¡Ic! En el momento en que los fragmentos de vidrio golpearon al empleado, fragmentos en forma de burbuja estallaron por su cuerpo, encerrando su cabeza y manos en una jaula cristalina. Luego, sobre todo, apareció un sello geométrico y tradicional, como si hubiera sido estampado en el aire. La oficina. Advertencia. Actualmente está obstruyendo una operación de rescate en un desastre sobrenatural. Cese la obstrucción del deber oficial y ríndete. 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 El sello emitió una advertencia grabada. Era obligatorio cada vez que un civil obstruía una operación de la oficina de desastres. Al mismo tiempo, funcionaba como un objeto. Escuchar esa transmisión drena la agresión y obliga al cumplimiento. Bueno, eso es, para la gente común. Molestia. Una vena palpitó en la sien de Jinna Sol bajo la máscara dorada del equipo de élite. Esos no eran alevines de sirena, sino agentes disfrazados. ¡Qué irritante! Ah. Jinna Sol pateó al empleado atado a un lado, luego, como por arte de magia, se puso su monóculo para identificar a los agentes. Dos agentes estaban más allá de la esquina. Debería perseguirlos. No, no. La prioridad era terminar la misión rápidamente y acumular puntos. Máximo efecto con mínimo esfuerzo. Eso significaba deshacerse de las tediosas búsquedas de objetos y abordar la nave de escape para despejar la oscuridad. Pero, ¡qué fastidio! Una uña cortada voló como un proyectil, incrustándose en la pared lejana. Su irritación se desbordó en acción. Las uñas chirriaron al arañar la pared, enganchándose en la esquina. Junto con algunos de los flequillos cortados del agente Choi. ¡Agente! ¡Uf! ¡Qué trabajo! Pero estos eran veteranos del equipo 1 de la Tortuga Negra, expertos en combate 1 a 1. Incluso en forma de niño, el agente Choi esquivó con facilidad practicada. Cuando recojas el cable, persíguelo. Él se movió. Entonces la subgerente mariposa agarró el cable y lo disparó de vuelta, apuntando al joven sirena detrás del agente. Los dos agentes de la oficina de desastres rodaron a un lado y devolvieron el fuego. Fragmentos de vidrio roto volaron. ¡Arg! Jinna Sol tiró del empleado atado hacia ella usando el cable en su dedo índice, bloqueando el disparo. El empleado de Soñar Despierto Inc. fue alcanzado por una bala de contención de la oficina y gritó. ¡Ah! Un joven sirena. ¡Sirenas! El tonto lloró como si una bala de la oficina los fuera a matar, aunque ni siquiera estaban arañados. Y todavía solo veían a un joven sirena. Claramente su cerebro estaba completamente ido. Jinna Sol miró a través de su monóculo de nuevo. Detrás de los dos agentes, había uno más. Un joven sirena. En ese momento, una de las inusuales entidades, agente, ligeramente más grande, cambió su posición para ocultar mejor al joven sirena. ¡Ajá! La subgerente mariposa del escuadrón entrecerró los ojos. Lanzó al empleado atado al agente, luego disparó la uña de alambre de nuevo. Esta vez, hacia el joven sirena detrás del agente. ¡Pin! La uña rebotó en la pared y voló con fuerza. El agente de la oficina se movió de nuevo. ¡Ja! Jinna Sol aprovechó la oportunidad, deslizándose hacia atrás para salir del enfrentamiento. Por un breve momento, su dolor de cabeza desapareció en una ráfaga de euforia. Porque si los agentes de la oficina se hubieran comprometido realmente a defender ese punto, solo quedaba una posibilidad. ¿Se considera un joven sirena un civil? Esto significaba información crítica para una revisión manual. Muchos puntos. Los ojos de Jinna Sol brillaron intensamente. Dejando a un lado la ira, tenía que abordar esa nave de escape inmediatamente. Había surgido una prioridad clara. Si todo lo demás falla, toma al joven sirena como rehén.
Jin-Nasol casualmente arrancó la parte unida a su uña y la arrojó hacia adelante. Una cortina de humo se elevó. Usando la brecha en la vista oscurecida, se deslizó de nuevo por el callejón por un pelo. Su mente había concebido lo más simple, solución más violenta, pero su implacable enfoque en los puntos exigía un plan más inteligente, y las palabras brotaron. «Oye». Jin-Nasol usó su cable para escuchar a escondidas, luego tiró de la otra empleada novata que había estado planeando una ruta de escape mientras tanto. La mujer con la máscara de pony. Sí, sí. Atrae su atención hacia ti. Yo. Kang Yak, la novata con máscara de pony, se señaló a sí misma con sorpresa, con los ojos muy abiertos. Como mucho, serás detenida, encerrada en una celda y luego liberada. Todavía eres una novata, sin antecedentes de obstrucción, sin motivos para encerrarte. Oh. Kang Yak miró hacia atrás y luego sonrió. Plan brillante, sugerente. Entonces, que lo haga el señor Cabra. Míralo, de todos modos, está fingiendo ser una rata muerta. Una pieza de oro por día de detención. Me ofrezco voluntariamente con respeto. El implacable adorador del oro sonrió y levantó el pulgar de inmediato. Solo una cosa, subgerente. Si miente, le chillaré su información personal a la oficina, y luego sacaré un préstamo garantizado a largo plazo a su nombre al salir. Adelante. Dejando a la novata como señuelo, Jin-Nasol retrocedió y comenzó a correr para una rápida huida. Kid Ding. Llovieron cuchillas. Espadas tradicionales con punta de campana brotaron por todas partes, bloqueando su camino y clavándose en las piernas de Jin-Nasol. Una ola de dolor insoportable le recorrió las extremidades, paralizándola. La mayoría del equipo antihumano de la oficina está diseñado para matar villanos marcados cuando se requieren muertes mínimas en un desastre sobrenatural. Eran herramientas para someter y matar según fuera necesario. Oh, vamos. Un agente en forma de joven sirena sin cola se rió, empujó a Kang Yak a un lado y cargó contra ella. Ese maldito bastardo. Estaba apuntando al equipo de élite. Ocasionalmente, un agente veterano se comportaba así. Los registros de campo y los testimonios del equipo de élite eran información de primera. Y, además, cualquiera que alcanzara ese nivel en Soñar Despierto Inc. era considerado un villano. Encerrado, se les podía sacar cualquier cosa. Debería simplemente matar a este cabrón. Quien quiera que fuera, la había estado obstruyendo a cada paso. Arrastrándose sobre su vientre, Jin-Nasol metió la mano en su traje y sacó un arma letal. Inclínense. Una voluntad tremenda golpeó todo el callejón. Todo se congeló. Violencia sin contexto. Los empleados que huían de Soñar Despierto Inc., la máscara de cabra con la cabeza inclinada, los jóvenes sirena, los agentes de la oficina de gestión de desastres, e incluso la máscara de pony a mitad de gesto. Todos ellos solo podían mover sus globos oculares, mirando hacia arriba. Un ojo masivo estaba observando. No. Era lenguaje. Se pronunciaba en voz alta una siniestra sucesión de palabras, y el mero sonido se convertía en una mirada dirigida a la humanidad. Palabras que no podían describirse, un lenguaje de otro mundo, fundamentalmente incognoscible, conceptualmente inaprensible, caían estrepitosamente desde otra dimensión. Agradece que no puedas entenderlo. En el momento en que lo hagas, es irreversible. Uno de los empleados de Soñar Despierto Inc. Corporación, colapsado en el suelo, comenzó a echar espuma por la boca, convulsionó y terminó estrangulándose. Habla. Habla. Los jóvenes sirena que habían estado riendo de repente se desplomaron. Inclínense. Kang Yak miró al cielo boquiabierta, vacía, luego golpeó su frente contra el suelo. Una voz que murmuraba. Habla. Ni siquiera estaba diciendo eso en primer lugar. Pero cuando se filtraba a través de la comprensión humana, eso era lo que parecía. Oh, los susurros del abismo. Profundos. Tan profundos. Tan seductores. Debemos escapar. Pero no podemos escapar. ¿Tan seductores y tan profanos? ¿Debemos adorarlo? Muerte. Una persona dijo eso. Murmuró. Ese tipo dijo que todos vamos a morir. Nos dijo que nos preparáramos para la muerte, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Jin-Nasol apenas logró agarrar a alguien por el cuello,
no a cualquiera, sino al novato con la máscara de cabra. Ese tipo nos dijo que nos preparáramos para la muerte. La muerte, el gato, ese monstruo, Kim Sol. Una boca apareció sobre el callejón. Una enorme sombra de una boca abierta, como si fuera a tragarse todo. Comenzó a hablar. Todavía está leyendo algo. Está leyendo. No, no. Maldita sea. El agente Choi cargó la bala de defensa mental más fuerte que tenía en la pistola de cristal, sintiendo una abrumadora necesidad de morderse la lengua. Solo quedaban 3 balas. La priorización era crucial. ¿Qué? Espera. La narración y los pensamientos estaban empezando a fusionarse. Incluso los pensamientos y palabras de los empleados de Soñar Despierto Inc. están siendo comprendidos ahora. El agente Bronce tragó saliva con dificultad. La estructura sobrenatural de la historia de terror, que normalmente solo presenta alucinaciones a los niños, está siendo ignorada. Espera. Una escalofriante sensación de crisis se arrastró por la cicatriz de su cuello. Este fenómeno que está apareciendo ahora mismo, esto es, sancionado por la aniquilación. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué estamos muriendo? No quiero morir, no quiero morir. Haré cualquier cosa, ni siquiera sé lo que se supone que debo hacer, pero lo haré. Por favor, solo vete. Desapareció. Palacio del Océano brilla y la tumba de la sirena volvieron a la vista. Tud. Se desplomaron al suelo, con los ojos vacíos. El indescriptiblemente vasto había desaparecido, y el vacío se llenó lentamente. Y entonces, una sombría premonición. Justo ahora dijiste que harías cualquier cosa. Todos los ojos se volvieron hacia Baksaeon, que llevaba la máscara de cabra negra. Si me voy, tú harás cualquier cosa, dijiste. Mientras el rostro de Baksaeon se ponía pálido. Tintineo. Algo emergió silenciosamente de la oscuridad al final del callejón. Eso. Era un gato negro. El cuadrúpedo de ojos rojos miró fijamente a los humanos. Un símbolo de desgracia, una historia de miedo y persecución, un animal callejero familiar que pasa por la vida cotidiana. El protagonista del cuento de terror corto más famoso. El gato dio un paso adelante. Un sonido crepitante acompañó su forma cambiante. La tensión se extendió entre la multitud. Detuvieron sus complejas rivalidades y conflictos para observar a la criatura en movimiento. Delante de la máscara de cabra negra, abrió la boca. Por aquí. Se pronunció una voluntad. Por aquí. La mirada del gato se dirigió hacia ese lado. Baksaeon se puso de pie tambaleándose, miró al gato con el rostro pálido y luego comenzó a moverse. El cuadrúpedo negro caminó a su lado. Humanos y jóvenes sirena por igual se tambalearon. Está funcionando, está funcionando. Aunque por dentro fuera Kim Soleum tragando sudor frío y lágrimas. ¿Tienes una pegatina para tatuajes que lea en voz alta cualquier cosa que yo introduzca, como una aplicación? Ah, ¿puedes imprimirla en el momento? Sí, así es. En tienda de tatuajes Luz de Luna, Kim Soleum había comprado una pegatina de tatuaje con forma de nota musical que transmite pensamientos como palabras habladas, y se la había aplicado en la almohadilla de la pata. Se movió a 4 patas, proyectando desesperadamente una autoridad compuesta. En cualquier caso, se sintió aliviado de que los acontecimientos se desarrollaran según lo previsto. Pensé que me volvería loco de verdad. Unas horas antes. Al salir de la tienda de tatuajes Luz de Luna, Kim Soleum se quitó su disfraz de gato y volvió a ser un niño. Examinó los alrededores, una vez más un paraíso dichoso, y contuvo un escalofrío. El viejo sello estaba ahora hecho jirones. Un uso más y se gastaría. Pero esto era absolutamente una acción que debía hacerse en forma humana. Finalmente tengo la oportunidad de probarlo. Recuperó el objeto que había estado guardando. En lo profundo del tatuaje de inventario en su piel, finalmente sacó el objeto que había comprado hacía mucho tiempo en el centro comercial espacial. Justo entonces. Era un tomo extraño. Su cubierta estaba encuadernada en piel humana, terminada con cera rojo oscuro, con rostros humanos a medio grito. Necronomicon. El libro de la muerte. Kim Soleum miró el antiguo grimorio, cuyo sello de cera roja parecía contener secretos inconfesables. Brown lo reconoció.
Pero hay una cosa al respecto. Este no es el Necronomicon en el que estás pensando. Es exactamente como él dijo en aquel entonces. Kim Soleum volvió a su forma de gato y movió sus patas delanteras. Para reducir las sospechas. Al palpar cuidadosamente debajo de la cera con sus patas, pudo encontrarlo. Allí, en el borde, había una pequeña bisagra. Por supuesto. Esta cosa. Este sombrío tomo era en realidad solo una estantería. Cuando lo abrió. Clic. Vio una tapa blanda encuadernada sin alambres con un pulcro, fuentes estándar y portada. Necronomicon. Edición coreana fácil, revisada ya disponible. Una publicación moderna elegante pero de mal gusto. En este punto probablemente estés pensando, pero aguanta un poco más. Pasó la portada. Más allá del índice, comenzaba el texto. Wijaei en Kuru Gazakayi Pirigeu Busomeruka Buateuni, Ayatotel Peurigibeu Winiwikeu Zaicherruleuge. ¿Lo entendiste? Palabras alienígenas escritas en fonética aproximada. Correcto. Este libro era una, diferente tipo de, horrible mala traducción. Según los investigadores, estaba tan lleno de errores tipográficos que era ridículo. Una edición defectuosa que imitaba torpemente la pronunciación de alguna versión antigua del Necronomicon. En el horror cósmico, las lenguas ficticias son casi imposibles de pronunciar o entender completamente, así que esto era verdaderamente inútil. Huelga decir que no podía invocar la locura o el pavor cósmico de la versión real. Su verdadera naturaleza era una historia de terror que se burla de las estafas de financiación colectiva. Ajá, claro. Ese tipo de objetos. Sin embargo, en cada historia de terror, siempre hay al menos un efecto secundario espantoso. Y esta edición corrupta tenía exactamente uno, apropiado para su tema de estafa. Exactamente lo que se espera. Un efecto psicológico. Cuando este libro se lee en voz alta, el lector cae en un estado de delirio, experimentando locura y miedo como si una entidad colosal hubiera descendido realmente. También se estima que todas las personas dentro de un radio de 10 metros que escuchan la voz del lector están sujetas a efectos similares. Cuanto más profundamente se sumerge el lector en los medios de comunicación de terror o posee un alto nivel de sugestionabilidad, más vívidos y pronunciados se vuelven los efectos. Como mínimo, proporciona al lector una experiencia inmersiva, lo que lo convierte, en términos relativos, en una forma de engaño más honesta. Subgerente Lee Yeongba del equipo de investigación 1. En resumen, un objeto de farol para intimidar. Y un poco vergonzoso. Cuanto más profundamente inmerso esté el lector en los medios de horror o posea un alto nivel de sugestionabilidad, más vívidos y pronunciados se vuelven los efectos. Lo que significaba, según Kim Soleum, que era un artículo hecho para él. Que por supuesto, casi se vuelve loco al leerlo. Sin la limonada de tienda de tatuajes Luz de Luna, podría haber sangrado por cada poro. De todos modos. Ya no puedo hacer eso. No podía leer otra línea. Se volvería loco a mitad de la lectura. Y si se quedaba en forma de gato y lo atrapaban leyéndolo, el plan se arruinaría. Pero ese aterrador efecto psicológico solo se activaba al leer el Necronomicon. Así que, disfrazado de gato ahora, las habilidades de Kim Soleum no eran diferentes de las de cualquier otro animal callejero. Podría engañarlos. Pero tenía que intentarlo. Por aquí. Y así, Kim Soleum guió resueltamente a los empleados de Soñar Despierto Inc. y a los agentes de la Oficina de Desastres como si fuera una criatura extraordinaria. Por favor, les imploro, solo ayúdenme a escapar. Su destino. El lugar donde el suspiro del ángel aún permanecía.